Bueno, año electoral y como ustedes saben, las redes sociales juegan un rol fundamental y también fundamental a la hora de una elección. Por eso vamos a hablar de esto con Guillermo Bagni, invitado que está aquí con nosotros de Políticos en Red. ¿Cómo estás, Hola, Guillermo? Un placer tenerte aquí. Nuestro compañero Gabriel Sued, como siempre. Bueno, Guillermo, a ver, hicieron un trabajo sobre los opositores a Mauricio Macri, que son candidatos a presidente, ¿no? Para este año. Sí, contanos un poco cómo fue. Medimos en redes el volumen de conversación y también el sentimiento, no solo las menciones, de quienes se van perfilando como los opositores más destacados en esto de que ellos mismos, ¿no? se anuncian sus candidaturas y bueno, medimos más que nada en ese espacio de PJ y kirchnerismo, cómo venían a nivel menciones. Kirchnerismo y esta alternativa federal. Y esta alternativa federal que tiene un engranaje en Labaña, Pichetto, Urtubey, Massa también. Entonces, un poco eso. Y lo que nos encontramos es con una grieta bastante fuerte en líneas generales entre como opositor, Cristina, muy presente, llevándose más del 55% de la conversación. Y también cuando fuimos a ver el sentimiento, con sentimiento positivo. Bueno, porque esto es importante, ¿no? Claro. Es interesante. No solamente miden al candidato, sino también miden el sentimiento y cómo se expresa esto en las redes sociales, ¿no? Porque uno puede hablar mucho de un candidato, pero si el sentimiento es negativo, eso no cuenta. Ahora, Helio, de la primera placa, es interesante ver cómo la figura de Roberto Labaña, muy instalada entre los periodistas, en las notas de la última semana, creo que Labaña ha tenido preeminencia. Sí, totalmente. Casi no es mencionado en las redes. Es bajísima. No. No sé de cuándo es exactamente la medición. Ese es un dato interesante, porque esto nosotros los medimos justo antes de que aparezca su foto con Pichetto, esa foto con las chancletas y las medias. Sí. Y ahora aumentó Labaña, la conversación pasó a tener un 4%, pero igual... 4%. O sea, del 1,5, las medias 3/4 con ojotas pasó a un 4%. Sí, con lo que significa también... ¿Triplicó? Triplicado, te digo que no es mala entonces. Le sirvió. Vos sabés que si observas ese gráfico de evolución de la conversación, ves que Labaña venía prácticamente en el piso, casi sin participación tampoco, porque Labaña es un candidato que no participa en las redes sociales. Él tiene un posteo, registra un posteo en los últimos 16 meses. Entonces, con ese volumen de participación difícil pueda generar engagement o reacciones dentro de lo que es la conversación. ¿Y cómo interpretás vos esa disociación entre la agenda periodística y lo que pasa en las redes? Bueno, nosotros lo vinculamos con una estrategia que tiene que ver con no lanzarlo todavía a Labaña candidato y hemos leído algunos indicios de que Labaña, si se presenta como candidato, se va a presentar en el último tramo, digamos, no ahora. Incluso hay una declaración de Duhalde que dice, si Labaña se lanzara ahora lo van a despedazar. Entonces creemos que tiene que ver un poco con eso, con Labaña juega un poco a ver qué pasa y aguantar hasta último momento. Pero para que no se haga tan pesada la campaña, quizás. ¿Crees que el solo pronunciamiento o lanzamiento como candidato presidencial, eso ya le da un mayor volumen entonces de menciones en las redes sociales? Digo, porque el resto de los candidatos que sí se han lanzado, tampoco hay algunos que no tienen una gran cantidad de menciones. ¿O eso tiene que ver más bien con el perfil de ese presidenciable? Tiene que ver con el lanzamiento, te da te pone en el ojo, digamos, de la tormenta, o de la gente ya empieza a hablar de vos por tu candidatura. Pero lo que pasa con el resto de los referentes, por ejemplo, es que han logrado picos, y solo José Luis Espert es alguien que después de anunciar su candidatura mantuvo nivel de conversación en redes, y es interesante el trabajo que está haciendo de las redes. A Urtubey le pasó que anuncia su candidatura, tiene un pico muy grande y después cae, y la gente no lo tiene en el radar, podríamos decir. Lo que pasa es que Espert es casi un candidato de las redes, es muy activo en redes. Sí, totalmente. Es muy activo. Sí, y le está yendo bastante bien. Y bueno, y Urtubey
por la antigüedad y la presencia que tiene ya de carácter como presidenciable, podría estar un poquito mejor posicionado en las redes. Creo que no lo está aprovechando. Estamos hablando de un 5,8%. Y además, recién Guillermo mencionaba los picos, ¿no? Es interesante porque uno cuando analiza y va viendo los picos que tienen cada uno, por ejemplo, en el caso de Urtubey, el pico lo tiene cuando estuvo la repercusión de la noticia de su hijo que lo detuvieron por la alcoholemia, que en realidad no era tal noticia porque no era de este año, sino que era una noticia del año 2016, si no me equivoco, y cuando decide anunciar su candidatura. Ahí solamente tuvo el pico, pero después vuelve a bajar. Después cae. Eso a Espert no le pasó, está activo, está presente, tiene otros problemas, pero digamos que tiene presencia en las redes. Y eso que decías vos, que le pasó a Urtubey, es lo que no quieren que le pase a Labaña. Claro, porque que si vos no, porque aparte las redes sirven mucho para generar sentimiento negativo y las fake news sabemos todo lo que generan. Entonces justamente pues una estrategia puede ser preservarlo hasta más adelante y salir mejor armado. Más cerca de las elecciones. Más cerca de las elecciones, sí. Ahora, ¿no puede tener que ver también con la edad promedio de los usuarios de redes? Que Labaña, digo, no es una figura muy conocida entre los jóvenes. ¿No puede tener que ver con eso la baja performance en redes? Yo creo que sí, que tiene que ver con eso y que justamente tienen que aprovechar las redes para presentarlo y mostrarlo como la alternativa que podría llegar a ser. Es un poco lo que está haciendo Espert o lo que está haciendo, por ejemplo, ahora Felipe Solá, que también está muy activo en redes y es interesante lo que está construyendo desde ahí. Y bueno, entonces tenemos esas diferencias entre algunos referentes. La verdad que en punta y con una gran diferencia está Cristina Fernández de Kirchner con un 56,5% de las menciones. También tienen un muy buen análisis con respecto a los temas que preocupan a la gente. Ahí están, ¿qué expresan las redes sociales? Y hablamos de inflación al tope, 26,8%. Sí, estos últimos 30 días la inflación es lo más presente en la conversación entre los usuarios. Nosotros tenemos una forma de medirlo a nivel preocupación y es lo que más preocupa. En el periodo anterior había estado la inseguridad, así que para darse una idea, todo lo que significa el problema que tiene el gobierno con la inflación. Cuando hablas del periodo anterior, ¿de qué diferencia de tiempo hablas? Siempre de 30 días. Esto es de 15 de diciembre a 15 de enero, más o menos, y en el periodo anterior, de 15 de noviembre a 15 de diciembre, teníamos la inseguridad primero. Mira cómo cambia, ¿no? ¿Y eso solamente 30 días. Sí, porque no creo que la preocupación de la gente cambie. Se debe mucho al eje del gobierno con la inseguridad, los problemas que rozan los derechos humanos, todo lo que tuvo que ver el protagonismo de Patricia Bullrich en ese tema. Y en este caso la inflación, perdón, ¿tiene que ver con el último dato de inflación de 2018? Claro, ya esto se dispara porque ya estiman a fines de diciembre ya se estima que la inflación va a rondar el 50% y entonces la gente empieza a contar cuáles son sus preocupaciones o cómo le impacta la inflación. Y sobre la inflación tenemos un estudio que también dice que lo que más impacta en el aumento de precios en este último periodo es el transporte, los servicios, las tarifas. Después el transporte, bajó mucho alimentos. Alimentos antes estaba primero, había mucha conversación sobre el aumento de los alimentos. Ya que estás mencionando eso, perdóname, vamos a pedir entonces la siguiente placa, aumento de precios, lo más mencionado, que es esto que decía recién Guillermo, ¿no? Cuando antes al tope estaba el aumento de alimentos, hoy al tope está el tema de servicios y transporte. Sí, en ese caso, lo referido a la inflación, aparentemente en los alimentos estaría más controlado a nivel de preocupación de los usuarios y lo que ellos comentan, ¿no? Tiene que ver también con el anuncio de aumento de tarifas que se hizo a fin de año y entonces eso seguramente dispara eso al primer lugar y los alimentos es algo más estable. Ahora sí, ahora están más estables. Ahora, uno lo que va viendo con esto es que las redes sociales son un gran termómetro, pero de la inmediatez. Es decir, de lo que pasa en el momento. Cuando nosotros hablamos del tema que más preocupa a la gente es la inflación, en 30 días hay una variación tan grande cuando antes era inseguridad. En realidad tiene que ver con el caso del día, con el momento, ¿no? Con la agenda del día también. La agenda lo pone en ranking, pero también
es lo que termina estando más presente, ¿no? Hay temas que a veces la agenda los tiene como prioritarios o los tiene encima y no se reflejan en lo más conversado. Claro. Por ejemplo, la inseguridad en este último periodo estuvo bastante presente en la agenda, en los medios, con lo que pasó con el turista baleado. Y sin embargo, la inflación es lo que la gente más enganchó y más comentó. Te iba a preguntar eso, Guillermo. ¿En cuánto incide la actividad del gobierno para instalar determinados temas? Podríamos decir como temas de campaña, aunque falta mucho para las elecciones, pero el tema de inseguridad es un tema que el gobierno decidió instalar como eje cuando estamos en un momento de crisis económica muy severa y digamos que es un tema ese más incómodo para discutir. Ha decidido el gobierno hablar de inseguridad. ¿Ese tema logra penetrar y llegar a los primeros lugares de preocupación o es fluctuante? Bueno, eso es interesante lo que vos decís, Gabriel, porque a pesar de eso, de que el gobierno tiene un eje y como casi una bandera de campaña sobre el tema de la inseguridad, y a veces la conversación acá no tiene sentimiento si es a favor o en contra, sino si está instalado entre los usuarios. A pesar de lo que vos decís, fíjate que la inflación la pasó y está primero y es una preocupación que por más que se intente instalar otro tema... Sigue ahí a tope. Sigue a tope. Bueno, pues la gente lo siente en su bolsillo, ¿no? Obviamente. Ahora hablaba justamente de sentimientos y recién hacíamos esa mención. Vamos a ver qué expresan las redes sociales y en este caso hablamos de presidenciables opositores siempre, por eso aquí no está Mauricio Macri, y el análisis de sentimientos. A ver, cuando se habla de este candidato de manera positiva y cuando se habla de este candidato de manera negativa. Allí está, mira, Cristina Kirchner, 32% hablando de manera positiva y un 51% de manera negativa. José Luis Espert, ahí está, 25% por la positiva, un 48% por la negativa. Una gran diferencia para Sergio Massa, es impresionante, sí, ¿eh? Sí. Bueno, 12 en positivo y 75 en negativo. Bueno, quizás Massa cosecha mucho sentimiento negativo desde los dos sectores, ¿no? Desde lo que es el oficialismo. Claro. Y también desde el kirchnerismo. Todos los que vienen hacia la derecha, ¿no? Sí. Fíjate, Massa, Urtubey, Lavagna, es cierto, Pichetto, todos los del peronismo federal, un diferencial impresionante por la negativa, y estoy observando que el menor diferencial, si bien todos tienen más negativa que positiva, el menor diferencial lo tiene Cristina también, claro, con 19 puntos. Sí. Sí, Cristina es la única que tiene un núcleo en redes sociales que la puede defender sin que ella esté participando, y eso lo notamos en las tres redes, tanto en Instagram como en Facebook y en Twitter. Cristina, por más que no participe, no necesita ella hacer declaraciones para que la gente... Sí, tiene un núcleo, lo que se conoce como el núcleo duro territorial, acá en las redes también se percibe. Ahora, te iba a preguntar justamente esto, Guillermo, cuando hablamos de redes sociales y de todo este análisis que están haciendo, ustedes lo que evalúan es Twitter, Instagram y Facebook. Sí, con la salvedad de que son todas las menciones públicas. ¿Esto qué quiere decir? Cada uno desde su cuenta como usuario puede tener una configuración privada. Por lo general, Facebook nosotros lo tenemos la mayoría en privado. Sí. Twitter es público, entonces claro, esto tiene mucho que ver con Twitter, que también donde más sentimiento negativo hay, agresiones, sí, y eso nosotros lo tratamos de filtrar y controlar. Es otra red social, ¿no? Claro, y en Instagram también es una red social que tiene poco de comentarios. Ahora hay bastantes más de comentarios, porque hay muchas plataformas incluso de apoyo a candidatos y nosotros podemos acceder a toda esa información. Ahora, con el sesgo que puede tener analizar las redes sociales, ¿no? Que es bien marcado y con todas las salvedades que haya que hacer, de lo que ustedes analizan, ¿hay algún candidato de la oposición en condiciones de hacerle sombra a lo que representa Cristina? La verdad que no, nosotros no lo vemos hoy por hoy. Y nos llama la atención porque hay candidatos como Massa o Urtubey que han recorrido bastante y no se terminan de posicionar. Vemos una grieta muy marcada en redes sociales, a pesar de todo lo que tiene que ver con que... Es el territorio de la grieta de las redes sociales, ¿no? Es el territorio de la grieta, sí.
Pero aún así, sentimiento positivo hay. Esto aumenta, hoy por hoy es más el negativo. A medida que el año electoral avanza, se van viendo más declaraciones afines. Porque hoy por hoy, por lo general, una afinidad es difícil encontrarla porque no están definidas. Claro. Las cartas no están jugadas. Todavía no se sabe a quién van a votar. A mí me sorprendió igual José Luis Espert porque tiene un número realmente... Otro dato, sí. Claro, realmente alto. Y también, bueno, un tema igual, tenemos que saltar a la otra placa, pero además de lo positivo y lo negativo, ustedes también evalúan lo neutral, que creo que es muy importante observar esto neutral también, porque de ahí depende también que ese neutral pase a ser positivo y crezca. La posibilidad de crecimiento. Claro, la posibilidad de crecimiento, tal cual. O por el contrario, que vaya por la negativa. Claro, es un terreno que tienen los referentes para construir y para mirar. Por lo general ahí el que tiene mucho sentimiento neutral también es José Luis Espert, con gente que hace declaraciones y que son declaraciones que no lo atacan, no es de sentimiento negativo, y tampoco es de afinidad, pero que sí ya lo empieza a tener en el radar, digamos, ¿no? Tiene un 27% de neutral y un 25% de positiva. Si ese neutral se va por la positiva, ¿no? Podría superar el 50%. Está bien, es hipotético. Totalmente y vale aclarar también que esto tiene que ver con sentimiento y no con intención de voto. Claro, perfecto, totalmente. Bueno, y por último tenemos los términos más asociados al gobierno. A ver, ¿qué expresan las redes sociales en este caso? Hablamos ley, política, justicia, ¿Pero qué significan estas palabras? Bueno, esto que nosotros medimos qué es lo más asociado al gobierno. Y ahí cuando hacemos esta investigación nos encontramos con temas que pueden ser favorables o negativos, digamos, ¿no? Positivos o negativos. En este caso es bastante negativo, es bastante negativo lo más asociado al gobierno y a Mauricio Macri. Tiene que ver con millones y el endeudamiento muy presente. Es otro de los temas que vimos en la nube y que también se posicionó en el ranking. La preocupación de los usuarios por la deuda, esto de cómo se endeudó el gobierno. Y sobre todo con el detalle de, por eso aparecen millones, de los 84.000 millones que tomó ahora del ANSES. Después se ve a Cristina también presente siempre en la comparativa, porque esto como fue medido 15 de diciembre, 15 de enero, los usuarios hicieron con el balance de una vez cumplidos los 3 años de Mauricio Macri, ahí por el 10 de diciembre, los usuarios hicieron muchas comparación con el gobierno de Cristina, ¿no? Entonces por eso aparece muy presente. Y después esta ciudad por los cacerolazos y la inflación, porque aparte de ser una preocupación, los usuarios lo vinculan con el gobierno de Mauricio Macri. Muy bien, Guillermo, un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. Gracias, Gaby. La seguimos en un ratito porque ahora vamos a cambiar de tema. Tenemos que hablar del momento en que nuestros hijos crecen y deciden